Realmente es una bendición poder estar con ustedes en este día, poderles hablar de la palabra de Dios. Realmente no podíamos estar saliendo por una cuestión de que no nos estaba andando bien en internet, pero Dios ha permitido que hoy podamos estar contigo. Y queríamos hablarte de una palabra de bendición para ti, de traerte una palabra de aliento, una palabra de alegría, una palabra de regocijo para que te levantes, para que te animes, para que puedas salir de la situación, de estos puntos límites que nos ha puesto la vida en este tiempo. Por eso quiero traerte una palabra que está en el libro de Hechos, capítulo 27, versículo 20. Es una palabra que quiero que le prestes mucha atención, porque es una palabra de Dios para tu vida. Dice así esta palabra del Señor y lo vamos a leer dándole la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Como pasaron muchos días, dice la palabra, sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer, y así que Pablo se puso de pie delante de todo ello y les dijo: señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así habrían ahorrado este perjuicio que hay en contra de ustedes y de esta pérdida. Pero ahora los exhorto, decía Pablo, a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo: no tengas miedo, Pablo, no tengas miedo, tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de los que están contigo. Así que ánimo, señores. Mira la palabra que le dio el Señor. Ánimo. Confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Saben que este es un tiempo de crisis. Este es un tiempo donde estamos resistiendo. Este es un tiempo de prueba. Este es un tiempo donde cada uno de nosotros estamos pasando por momentos difíciles, pero hay que resistir. Si hay algo o alguien al lado tuyo, o aunque estés solo, di la palabra: hay que resistir. Todos tenemos un punto límite, que es el nivel de nuestra capacidad, de hasta dónde podemos soportar la situación. Muchos no logran resistir, muchos bajan los brazos y otros hasta se quitan la vida. Pero hay que resistir. Algunos han llegado a un punto límite de sus vidas, como si fuera un globo que está a punto de explotar, de que ya no resiste más aire. Así es la vida de algunos de los que nos están escuchando. Porque cuando uno llega al punto límite y parece que ese punto se va a escapar, cuando ese punto se desgasta, parece que explotaría y que ya no habría más resistencia. Pablo había sido arrestado y pidió él ser juzgado en Roma por cuanto él era un ciudadano romano. Y esto fue hecho por cuanto la palabra de Dios tenía que ser llevada a Italia. Había un propósito. Hay propósito en tu vida. Y Dios muchas veces nos lleva a lugares que no conocemos. No sabemos por qué estamos en esos lugares, de los que quizás tú no querías ir. Todo por el solo hecho de que la palabra de Dios para aquellos que la predican debe ser extendida. ¿Saben que
Dice la palabra que ellos embarcaron en un barco y Pablo era acompañado por dos discípulos de él, Lucas y Aristarco. Estaban acompañándole al lugar donde iba a ir Pablo. Estaban acompañándole hacia aquel lugar para que pudiera estar lleno y yendo con alguien que le pudiera traer algo, ¿sí? Alguien que le pudiera acompañar en los momentos difíciles. Qué bueno es cuando alguien nos acompaña en los momentos difíciles. Qué bueno es tener hermanos, qué bueno es tener familia, qué bueno es tener pastores que nos acompañan en los momentos difíciles de nuestras vidas. Los discípulos acompañaban a Pablo en esos momentos difíciles. Y nos dice la palabra que el centurión Julio que llevaba a Roma a Pablo fue muy amable con él. Mira lo que está diciendo, fue muy amable con él. Porque dice el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 7, que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Estaba siendo bendecido aún en ese viaje, Pablo. Estaba siendo bendecido. Desde el mismo comienzo, el viaje no fue nada alentador. Los vientos eran contrarios y avanzaron navegando por muchos días, dice la palabra, despacio. Fueron navegando por muchos días despacio. Por último, la nave dice que arribó a buenos puertos. Arribó a buenos puertos. Por muchos días habían estado navegando y los vientos eran contrarios, pero navegando muchos días despacio, dice que llegaron a buenos puertos. En los momentos que los vientos no son contrarios, cuando parece que no avanzamos y que no andamos o que andamos despacio, qué bueno es que puedas llegar a buenos puertos. Qué bueno para ti es llegar a buenos puertos, llegar a esos lugares donde puedes descansar. Dios le advirtió a Pablo que sería desastroso seguir adelante cuando Dios no te acompaña o cuando Dios te advierte. Es preferible no avanzar. Por eso Moisés decía, si tú vienes conmigo yo voy, pero si no vienes no avances, no avances. Avanza solamente cuando Dios te diga que avances. Mientras tanto, mantenete en buenos puertos. Mantenerse en buenos puertos no solamente es saludable para ti, para tu familia, para tu hogar. Pero hubo algo que alteró el viaje. Hay cosas que alteran el viaje. Hay cosas que alteran nuestras vidas. Hay cosas que las alteran. Y mira, qué algo tan particular, teniendo en cuenta lo que está sucediendo en este momento. Porque una de las cosas que alteró el viaje de ese barco fue la impaciencia. Y la impaciencia es algo que está ganando al pueblo, al mundo, a la Argentina, a Jujuy. Habían pasado mucho tiempo y por lo general siempre que nos impacientamos terminamos precipitándonos. Y cuando nos precipitamos hacemos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Así que no debemos, dice la palabra en el libro de Salmos capítulo 32, versículo 9, no debemos ser como el caballo que se adelanta ni como la mula que se retrasa, sino como la oveja que sigue la voz de su pastor. No te impacientes, no te impacientes. Dios está actuando. En su tiempo todo esto se va a arreglar. En su tiempo todo esto va a volver a ser lo que Dios quiere que sea. Segunda cosa que alteró el viaje de ese barco es que desoyeron el consejo experto.
Cuando uno desoye el consejo de experto, ya estamos en un camino equivocado. El centurión oyó al piloto y al dueño de la nave, y no oyó al mensajero de Dios. El centurión tenía fe, pero su fe estaba puesta en personas equivocadas. La sabiduría de Dios es mucho mejor que la sabiduría de cualquier hombre. Y los mejores consejos vienen de parte de aquellos que son expertos en comunicarse con el Dios de la salvación. La persona que conoce la palabra de Dios sabe más que cualquier experto. La persona que tiene una intimidad con Dios sabe que estas cosas estaban escritas. Por lo tanto, el conocimiento es necesario. Por lo tanto, el conocimiento que tú tienes es importante, pero no solamente necesitamos de conocimiento, también necesitamos de sabiduría. No solamente a través del conocimiento, porque el conocimiento se adquiere por lo que leas, por lo que te digan, pero la sabiduría es algo importante y la sabiduría viene de Dios. Tercero, algo que alteró este viaje fue el que estaban incómodos. Estaban incómodos en ese lugar. Estaban incómodos en ese lugar. No estaban cómodos en ese puerto. Y ese puerto, dice la palabra, que era un puerto para pasar el invierno, pero ellos se sentían incómodos. El centurión no podía aceptar que tuvieran que quedarse por 3 meses en un lugar como ese. Hay situaciones en nuestra vida que parece incómoda. Quedarnos en nuestra casa parecería que fuera incómodo. Estamos como que somos incómodos, pero no te preocupes. De todo Dios tiene el control. De todo Dios tiene el control. La regla de Dios es diferente a la regla de las personas. Y aquí está la cuarta palabra por la que tuvieron que desistir de quedarse en buenos puertos. Y es la regla del pensamiento de la mayoría. Muchas veces votamos y sometemos a votación. Y en este caso se sometió a votación, dice la palabra, y Pablo perdió la votación. En la Biblia usualmente la mayoría se equivoca. Sin embargo, hoy en día, aunque todos digan, todo lo hacen, aunque digan todos voy a salir, no me va a hacer nada, no debemos seguir ese consejo, sino que debemos seguir los consejos de hombres de Dios. Y los hombres sabios de Dios te dicen, cuídate. No lo hagas, cuídate. A veces, volviendo a este punto, de por qué no salieron y no siguieron el camino de quedarse en ese puerto seguro, la parte quinta que ubiqué es que muchas veces las circunstancias parecen favorables. Dice la palabra que
soplando una brisa del sur, les pareció que era el viento que necesitaban y que demostraba cuán equivocado estaba Pablo, mas Pablo no se había equivocado. Debemos ser precavidos ante las grandes oportunidades o las circunstancias ideales que parecen muchas veces contradecir la palabra de Dios. Cada uno de los factores indicados pueden obrar en nosotros. Estar desalentados, estar desanimados, pero debemos cuidarnos. Debemos cuidarnos y cuidarnos a través de obedecer la palabra de Dios y hacer todo por fe. Aunque las circunstancias parezcan demostrar que estamos equivocados, debemos obrar por fe. Porque por fe estamos creyendo de que esto que está pasando se va a acabar. Pablo estuvo 14 días en un naufragio, no hay luz. Estaba todo oscuro, había 200 personas o quizás un poco más. Y muchos de ellos decían, no vamos a morir, no podemos resistir. Y lo que parecía un viento tibio se transformó en una tempestad. Esto es común que ocurra cuando desobedecemos la palabra de Dios. Que los vientos tibios se transformen en una tempestad. Toda la tripulación y los prisioneros estaban afanados tratando de salvar la nave. Primero subieron a bordo un pequeño bote que la nave llevaba a rastra. Luego pusieron sogas, arriaron las velas, pero al día siguiente empezaron a arrojar el cargamento y al tercer día arrojaron incluso los aparejos. Todo fue necesario de tirar todo, porque la gente no creyó a la palabra de Dios. Y yo te digo en esta noche, no tires nada. No tires nada por la borda. Cree en la palabra de Dios porque sabemos que Dios va a hacer. Tienes que creer en que Dios lo va a hacer. Tienes que creer de que Dios lo va a hacer. No pierdas más. ¿Cuánto hemos perdido por no obedecer a Dios? ¿Cuánto hemos perdido? Perdido la salud, perdido la familia, perdido el honor, perdido todo, porque no nos mantuvimos en los buenos puertos. Porque quisimos hacer nuestra voluntad y hacerlo como nosotros dijimos, mas no lo hacemos como Dios quiere que lo hagamos. Pero en esta noche te vuelvo a decir, no todo está perdido. Aliéntate, porque cuando todo parece que se perdió, que cuando parece que ya no hay más esperanza, que cuando parece que la situación se torna extrema, es allí donde Cristo se pone de pie y toma control de la situación. Pablo se puso de pie en el nombre de Dios y tomó control de la situación, aunque el resultado de lo que había perdido fue mucho. Mucho se pierde por no haber escuchado advertencias. Mucho se pierde y se ha perdido por no haber escuchado advertencia. Pero Dios hoy te dice que aunque hayamos perdido mucho, Él nos da esperanza y nos da la seguridad de que la tormenta va a pasar. Porque nuestras vidas no están guardadas en sociedades, en circunstancias, en problemas, en gobiernos. Nuestras vidas están guardadas en las manos de Dios.
No te preocupes por las cosas materiales o económicas. No te preocupes porque hay promesas de que Dios te dará muchas cosas mejores. Hay cosas que Dios te va a dar y son muchos mejores. Por eso en esta noche yo te aliento. A ti que me estás escuchando, no todo está perdido. Alentate. Todavía hay un largo trecho para recorrer. Esto no va a frenarlo una pandemia. Lo que Dios tiene marcado para vos no lo va a frenar ninguna pandemia. Hoy me comunicaba con personas de Bolivia, pastores de Bolivia, y ellos me decían, pastor, tuvimos coronavirus. Y yo le decía, ¿y cómo salieron? Con fe, porque ni a los médicos pudimos ir. Salimos con fe. Y cuando sales, como estas personas que te estoy hablando, es porque hay propósito de Dios hacia tu vida. No te desanimes. Esto no se termina acá. No te decaigas. Esto no se termina acá. Seguí adelante. Dios te ama. Dios te ama. Alentate. Vamos a orar al Señor. Allí donde estás, cerrá tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, lleva a buenos puertos. Llévanos a buenos puertos, Señor. Donde el viento contrario no nos toques. Manténnos alejados de toda inmundicia, de toda peste, Señor. Guárdanos en el hueco de tu corazón, Padre. Señor, te pido en el nombre de Jesús que alientes la vida de cada hombre, de cada mujer que nos están escuchando y que levanten sus brazos, que afirmen sus rodillas, porque cosas grandes vienen para ellos. Señor, esto no se termina acá. Hay propósitos y los propósitos de Dios se van a cumplir y los propósitos de Dios son buenos propósitos. Señor, gracias por cada uno de los que nos han escuchado y tu bendición caiga sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aliéntate. Dios te ama. Aliéntate. Dios te ama.